Les voy a empezar a grabar desde aquí. Esto es lo que vamos nosotros a iniciar como datos, ¿sí? Con qué rapidez y con qué ángulo vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar con esa parte. Aquí quiero que me vayan ayudando y que vayan recordando un poco eh, las, las fórmulas que normalmente usábamos. Perdón. Recuerden que usábamos, a ver, me da un segundo. Ya. Recuerden que en esta parte lo analizábamos como dos movimientos separados, ¿no? Como un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. Recuerden que teníamos los parámetros de movimiento uniforme en el eje X y movimiento variado en el eje Y. Entonces, esto es lo que vamos a seguir simulando acá. Yo les había indicado un par de fórmulas, sí, un par de fórmulas de cómo vamos a resolver esto. Sí, recuerden, quiero que me vayan haciendo acorde y que me vayan ayudando cómo lo vamos a hacer acá. Primero, para encontrar lo que nosotros determinaríamos en un principio va a ser el alcance máximo. Recuerden que eso lo íbamos determinando a través de las fórmulas. O sea, que ahí aplicaríamos el de desplazamiento, ¿no? Usando Muy bien, como unidad la gravedad, reemplazando ese dato. perfecto, muy bien. Eso es lo que haríamos para empezar. Recuerden que, bueno, yo les he dicho varias veces que normalmente no me gusta indicarles esto como fórmulas, como tal, pero bueno, aquí sí va a ser mucho más práctico hacerlo así. Entonces vamos a empezar con esta parte. Vamos a ver el alcance máximo. Entonces, en el alcance máximo les voy a mostrar una fórmula que, esperen un momento que se cargue. No sé qué pasa. Hola, mi Alex, buenos días. Buenos días, señorita. Novedades en segundo. Ah, En Queremos segundo, mucho. sí, al momento no. A ver. falta alguien. El chico, Entonces, eso es lo que normalmente tenemos. Esta fórmula la usamos para el alcance máximo. Y eso es lo que yo les estoy ubicando acá. Solamente que tenía la duda es que si lo toma como radianes o lo toma como grados. Según estaba revisando, pues me lo está tomando como grados. Entonces lo vamos a ocupar acá en grados. Lo único que hice aquí fue hacer una transformación de grados a radianes. Si es el caso que me lo ocupaba de esa manera. Entonces, ya, ahí tenemos ya esto correctamente resuelto. Entonces, esto serían metros. Simplemente lo que estábamos haciendo es reemplazar esta fórmula. Esto es la aplicación de fórmula. Entonces, miren las celdas que estoy haciendo referencia. La rapidez máxima al cuadrado. Aquí tengo dos posibilidades para hacerlo. Lo puedo hacer multiplicándolo dos veces o en su defecto ocupar el signo de potencia y elevarlo al cuadrado. Tienen las dos posibilidades. Normalmente no les puse como cuadrado porque no recuerdo dónde está el símbolo. Nada más. Entonces, pero tienen la otra posibilidad que lo multiplican entre sí. Entonces, esa es la una posibilidad y la otra posibilidad es, como les decía, elevando al cuadrado. No recuerdo dónde está específicamente el símbolo, por eso les pongo de esta manera. De lo que estamos haciendo es multiplicarle por dos veces el ángulo, el seno de dos veces el ángulo, perdón. Tengo acá que es el I5, que es el de 45 grados, y lo estoy dividiendo para la gravedad, que son los datos que yo normalmente conozco. Ahora, estos datos de aquí serían los que normalmente varían, entonces, y eso es lo que quiero que recuerden. A mayor rapidez inicial, si yo le doy un mayor impulso, pues este alcance máximo va a ser de la misma manera mayor. Entonces, por ejemplo, si yo acabo variando, por ejemplo, le pongo un 100, van a ver que se aumentó, antes era 9, ahora tengo 912. O por el contrario, si por ejemplo le pongo 1, vamos a tener 0,09. Entonces, esto precisamente va a ser muy dependiente tanto de la rapidez inicial como del ángulo. Aquí les voy a poner el otro símbolo que está acá en la fórmula para no confundirnos. Sí, les voy a poner el mismo símbolo que está allá para no confundirnos nada más. Ya, entonces tengo ya de esta manera. Si tienen alguna duda, me van diciendo, sí, para poderlo resolver en el momento. De ahí
Otra de las posibilidades, o otro de los, de los datos importantes aquí sería la altura máxima. La altura máxima de la misma manera lo podemos calcular mediante una fórmula que ya está establecida. En este caso es la fórmula que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Que es, les voy a poner aquí altura máxima. Entonces, para esto simplemente, como ven, es muy parecida a la fórmula. Lo único que varía es que acá no tengo el seno de 2pi, sino tengo el seno cuadrado de teta, perdón, de 2 teta, acá tengo el seno cuadrado de teta, nada más. Esa es la única variación. Entonces, lo que yo podría hacer acá es básicamente copiar esta fórmula y hacer las respectivas modificaciones de acá, que en este caso no sería el seno de 2 por el ángulo, sino el seno de esta función al cuadrado. Si quieren le puedo, como les dije, tengo las dos opciones, elevarlo al cuadrado o también multiplicarle por la misma función otra vez, que es el mismo caso, ¿no es cierto? Y bueno, aquí tendría que cerrar el paréntesis. Y ya vemos que esta va a ser la altura máxima. Igual, esto sería en metros. Tomamos en cuenta eso. Nuevamente, si yo tengo un mayor impacto, una mayor rapidez inicial, pues esta altura va a cambiar. Por ejemplo, les voy a poner 20. Miren, bueno, a ver cómo cambia. Como pueden ver, estos valores aumentan. Si aumenta la rapidez, aumentan esos valores. También de qué va a depender, del ángulo. Sí, recuerden que depende de la inclinación, cuánto podría llegar a alcance o a altura. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo el ángulo lo voy reduciendo, la altura debería reducirse. Pero lo que pasaría es que el alcance va a ser más mayor. Por el contrario, que si yo este ángulo lo aumento, eh, el alcance va a ser menor, pero la altura va a ser mayor. ¿Sí? Estas van a ser las respectivas variaciones que yo tenga con respecto a estos dos datos. Entonces miren que solo estoy partiendo de estos dos datos. Además de la gravedad, que la gravedad ya saben que es un dato conocido. Entonces, si yo les ubico esto con respecto al gráfico que yo tengo acá, tendría ya los datos, ¿no? La altura máxima ubicada acá en el eje X, el alcance máximo, perdón, y la altura máxima en el eje Y. Entonces, estoy ubicando básicamente esta distancia desde aquí abajo y desde el punto de partida hasta el punto que llega al final. ¿Sí? Ahora, mi intención acá es encontrar esto de tal manera que me permita simular para cualquier tiempo qué posición yo tengo. Entonces, eso es lo que quiero hacer yo a la larga. Pero estos puntos de aquí me van a servir como referencia para hacer una tabla de valores y en base a esta tabla de valores, pues, hacer un gráfico mediante datos que me simule como tal la parábola exactamente. Entonces, esa es mi intención. Esta parábola que yo les ubiqué acá es simplemente como referencia, pero mi intención es hacerle una parábola en la cual ubique los datos como tal. Yo simplemente ubique los datos y me genere una tabla automáticamente y además me genere un gráfico automáticamente. Esa es mi intención para esta clase. Entonces vamos a continuar. ¿Qué también sería importante? Sería importante que calculemos los tiempos. El tiempo al que llega a este alcance máximo y el tiempo que llega a esta altura máxima. Entonces vamos a determinar eso. ¿Sí? Vamos a determinar eso. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? Quiero que me vayan sugiriendo cómo hacerlo. Vamos a ver. Por ejemplo, el tiempo. Vamos a hacer primero el tiempo del alcance máximo, que sería más precisamente el tiempo de vuelo. Sí, el tiempo total de vuelo. ¿Cómo lo puedo calcular? Quiero que me hagan acuerdo. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien se acuerda cómo hacer esto? Sí, quiero que me digan eso, que me vayan indicando cómo haría este tiempo de vuelo. ¿Cómo lo podría calcular? Dígame, es bastante sencillo en realidad. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguien se acuerda? Indíquenme. A ver, indíquenme.
tipo de vuelo. Esa fórmula. No era sacando el unitario de la aceleración. No, no tiene que nada que ver acá en unitarios. Verga. A ver. Miren aquí, ¿qué les acabo de poner acá en esta fórmula? Que x es igual a la velocidad inicial en x multiplicada por el tiempo. Recuerden eso. Recuerden que a partir en esta parte, en el eje X, recuerden que teníamos movimiento uniforme. Entonces puedo aplicar una fórmula de movimiento uniforme. Este dato de acá, del X máximo, yo lo estoy calculando acá. El tiempo lo tendría que despejar y la velocidad inicial en X lo puedo calcular a partir de estos datos. ¿Sí? Entonces, lo podría calcular acá aparte. ¿Cómo calcularía la velocidad inicial en X? Simplemente tendría que sacar la componente del vector velocidad en la parte X, nada más. Que esto va a ser eh, la, la magnitud de o la rapidez más precisamente multiplicado por el coseno del ángulo. Nada más que eso. Con eso calculo la componente en el eje X. Si quisiera la rapidez inicial en Y, haría algo muy parecido a esto, solo que lo voy a hacer con la función seno, nada más. Entonces ahí ya tengo las componentes de la rapidez. Esto tanto para el I como para el J. Entonces eso es lo que yo voy a ocupar acá. Obviamente tendría que hacer el respectivo despeje del tiempo, ¿no? Entonces sería que el tiempo es igual al alcance máximo dividido entre la velocidad en X, que es lo que calculé acá. Vamos a ver, entonces tendría el alcance máximo que está acá dividido entre la velocidad en X inicial. Y con eso tengo el tiempo. ¿Por qué le tomo como velocidad inicial o podría tomar cualquier velocidad tomando en cuenta que esta es la inicial y yo estoy tomando el tiempo acá? Recuerden que durante toda esta trayectoria en el eje X esto es constante. Por esa razón es que puedo asumir que la velocidad en X es constante. Si recuerden eso. Si la velocidad en X es constante. Entonces, la misma rapidez que tenía en un principio, pues se va a mantener durante toda la trayectoria, solo para el eje X. Recuerden eso, la velocidad en Y va a ir cambiando. ¿Sí? Una pregunta, profesor. Claro, Siempre que es movimiento parabólico, me imagino que la velocidad constante se mantiene en X. Que yo sepa, ¿no? exactamente, Dato fundamental. exactamente, sí. Mm, Y con eso Perfecto. ya tenemos el tiempo de vuelo. Sí, Ya, como ven, perfecto. esto es un tiempo bastante corto, ¿no? Son 2 segundos. Entonces, bueno, esto va a depender también de acá. Entonces, si yo voy aumentando esto, el tiempo también irá aumentando, como pueden ver acá. Sí, entonces ya tengo 17 segundos, por ejemplo, ahí. Si lo aumenté la rapidez inicial a 100 metros por segundo. Una Ah, pregunta. dime. Supongo que este tema lo vamos a ver en tercero de bachillerato, Ya. agregándole lo que es la masa de la bala, el tipo de dinamita, el tipo de combustión que hace, cuánto sería, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo veríamos más a profundidad. Eso más precisamente se lo ve en lo que son impulsos y lo que estamos viendo, lo que justamente empezamos a ver en la parte de dinámica también. Ah, ya, perfección. Qué intriga. A ver, entonces, tenemos ya esta parte. Bueno, les estoy manejando con 2 decimales para que lo vayamos teniendo claro. Ahora, tenemos la posibilidad otra del tiempo que va a tener este es el tiempo de vuelo. La otra posibilidad o el otro caso es el tiempo. ¿Qué otro tiempo tendríamos? Tiempo de la altura máxima. En este caso, eh, es bastante sencillo de hacer si tienen claro el principio que se da acá. Recuerden que el mismo tiempo que le toma llegar a su punto de altura máxima le va a tomar en llegar desde su altura máxima al punto de choque con el suelo, tomando en cuenta que estas dos alturas sean exactamente iguales, que este sea el mismo nivel. Por lo tanto, ¿cómo lo podría hacer? Simplemente lo que podría hacer es dividir este tiempo entre dos. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad sería de obtenerlo mediante fórmulas. Sí, mediante fórmulas. Mediante fórmulas con respecto a la rapidez en el eje Y. Esa sería otra de las posibilidades que podríamos hacer.
Sí, recuerden que también tenemos la fórmula que les voy a mostrar acá. Mire, una pregunta para sacar la aceleración con la que el proyectil llegó al piso o hasta el punto final. Usted nos dijo que le cambiábamos el signo, ¿no? Simplemente sacábamos lo que era la altura máxima, la velocidad hasta la altura máxima y de ahí le cambiamos el signo. La verdad es que no recuerdo muy bien eso, quería saber si usted me lo podría... Sí, en efecto, como me estás diciendo. Como Ah, les estoy poniendo acá, esta fórmula aplica para el ascenso. Sí, porque la gravedad está oponiéndose al movimiento. Pero en el descenso, este valor recuerden que era positivo. Recuerden que la gravedad cambiaba de signo. En lugar de ser opuesta al movimiento, pasaba a ser a favor del movimiento. ¿Sí? Entonces, esto es en el caso que sería en el ascenso y con esto positivo en el caso del descenso. Como tomamos en cuenta que es un movimiento uniforme, pues el mismo tiempo que le toma llegar a su punto máximo, le va a tomar llegar a su punto de choque con el suelo, tomando en cuenta que este es el mismo nivel. Si estos niveles cambian, pues todo esto va a ir teniendo sus respectivas variaciones. Ahora, yo podría obtener el tiempo a partir de esta fórmula de aquí o a partir de la otra fórmula que normalmente se usa para este movimiento, que es, que ya les voy a mostrar acá. Un segundo. Que es de las fórmulas que normalmente se usan para movimiento rectilíneo uniformemente variable. Sí. Esta sería la otra fórmula que normalmente vamos a usar acá. Sí, recuerden que esto igual, esto tomando en cuenta para el ascenso, ¿no es cierto? Ahora, si lo tomamos para el descenso, esto cambia de signo, nuevamente como les estaba mencionando hace un momento. De aquí podría despejar el tiempo y van a ver que voy a llegar justamente a este mismo tiempo de acá. Entonces, solamente para comprobarles les voy a indicar eso. Si estamos tomando en cuenta para la altura máxima, recuerden que la velocidad en y en ese punto debe ser cero. La inicial, la tenemos acá, que bueno, ya la calculamos hace un momento. La gravedad ya la sabemos, entonces aquí tendríamos que calcular el tiempo nada más. Y vamos a hacer el respectivo cálculo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que es la velocidad al ser el despeje, que daría velocidad en y menos velocidad inicial en y, dividido para menos la gravedad. Entonces tendríamos que es velocidad en y cero menos la velocidad inicial en y, todo esto dividido para menos la gravedad. Sí, bueno, aquí me falta un paréntesis. Y como ven, lo que les dije hace un momento nos salió el mismo tiempo de acá. Entonces ahí tienen las dos posibilidades. Obviamente este caso de acá es mucho más sencillo. Entonces lo que estoy haciendo es dividir el tiempo de vuelo en dos partes. Uno como ascenso y uno como descenso. Nada más. Eso sería, perdón, una de las posibilidades. Esta sería otra de las posibilidades. Obviamente esto es un poco más largo. Esto es un poco más corto y práctico. Entonces podríamos hacerlo de esta manera. ¿Sí? ¿Qué más tendríamos o qué más necesitaríamos para hacer esto? Necesitaríamos determinar posiciones en el transcurso del gráfico, ¿sí? Para poder hacer la respectiva simulación y que nos entregue una ecuación como tal. ¿Sí? Una ecuación dependiente de X o una ecuación dependiente del tiempo. Tendríamos esas dos posibilidades. ¿Sí? Tendríamos las dos posibilidades. Una ecuación dependiente del tiempo y una ecuación dependiente de la posición. Vamos a ver cuál de las dos nos sirve o se nos hace más sencilla. Vamos a ubicar una ecuación en función del tiempo, porque esa es la más sencilla. Porque de hecho los datos que nosotros tenemos acá son datos que disponemos. ¿Sí me entienden la idea? Entonces, si yo genero una ecuación para la posición de y en función del tiempo, yo puedo generar una tabla. Y en esa tabla yo lo que haría es graficar posición en y con respecto al tiempo. Entonces, mientras el tiempo avanza, ¿cómo sería la posición en y? Vamos a ver, voy a hacer dos gráficas en este ejercicio. Primero vamos a generar la ecuación como tal
de este caso. Entonces, es esta misma de aquí, mira. Sí, es esta misma de aquí. Solamente que tendríamos que analizarlo por dos partes, para el ascenso y para el descenso. Entonces, vamos a ver. Yo tendría que Y acá y el tiempo acá. Con que tome 3 puntos en cada tramo. Entonces, aquí les voy a poner acá la parte de ascenso. Y asimismo les voy a ubicar 1,4. Bueno, acá sería altura máxima. Y la parte que tendría asimismo unos 3 o 4 valores en la parte del descenso. Vamos a ver cómo lo podemos ir haciendo acá. ¿Cuál va a ser la variable dependiente acá? Va a ser la variable, vamos a depender del tiempo. Entonces, a partir del tiempo que nosotros vayamos asignando, pues iría calculando la variable. ¿Ok? Entonces, ¿de qué partiríamos? Partiríamos de un tiempo cero y la altura máxima, que sería igual al valor de acá. Y en la parte del descenso, pues tendríamos como altura mínima, de hecho, tendríamos este valor cuando cae, es decir, cuando está el tiempo de vuelo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, yo tengo estos puntos, los voy a manejar como fijos. Entonces, además de la altura máxima, que bueno, ya le voy a ubicar acá, que la voy a calcular acá como altura máxima, que tendría ya como dato. Entonces, miren, estos datos yo ya los dispongo. Sí, yo ya dispongo de estos datos. Ahora lo que voy a hacer es llenar esta tabla. Voy a llenar esta tabla. ¿Cómo voy a llenar esta tabla? De la misma manera. Si tengo 3 espacios acá, eso quiere decir que lo estoy dividiendo esto entre 4 partes. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es esto, dividirlo entre 4. De ahí. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 4. Y esto, perdón. Y esto, multiplicarlo por 3 y dividirlo entre 4. Eso quiere decir que lo estoy dividiendo en 4 partes. Si estoy tomando valores que están entre estos datos. ¿Sí? Ahora tendría yo los valores que estarían referentes a esto, ¿no? Entonces lo que podría hacer es de la siguiente manera. A este tendría que sumarle el de acá. Y, bueno, este de aquí tendría que ser fijo. Y, bueno, lo que haría es simplemente arrastrar. Y bueno, tengo uno de más. Sí, entonces miren, ahí está esto tomando datos proporcionales. Ahora, lo que tengo que hacer es ajustar esta fórmula de aquí con estos datos para que me genere ya la tabla de una vez. Que no es en realidad, como les digo, nada complicado. Vamos a basarnos en esta fórmula y vamos a ocupar estos datos de acá del tiempo. Entonces, tendríamos que es igual a la velocidad inicial en Y, que ya la calculamos acá, multiplicada por el tiempo que lo tengo aquí, menos sería 0,5 multiplicado por la gravedad que lo tengo por acá. Y esto multiplicado por el tiempo. Elevado al cuadrado. Que normalmente, como les dije, yo les estoy poniendo multiplicado 2 veces, que es lo mismo. Vamos a ver qué pasó aquí. Allá. Aquí no es H, sino es I. Ya. Ya, entonces miren ahí. Entonces, en este caso lo que yo estoy haciendo en esta parte es ir generando los datos de las alturas. Miren. A ver, aquí tengo que modificar unas cuantas cositas. Tengo que, a ver, aquí los fijos son estos. Dos de aquí. Tanto la velocidad en Y como la gravedad. Y ahí sí ya me va a salir bien. Ya, entonces como ven, mientras va ascendiendo,
va a tener esto. Ahora, en la parte de acá, yo ya empezaría el descenso. Entonces, eso quiere decir que esta fórmula que yo la tengo aquí va a variar en un detalle. Va a variar en un detalle. Va a variar en el detalle del tiempo. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, se dan exactamente los mismos puntos de acá. Sí, se dan los mismos puntos de acá. Para los valores, ¿no? Valores bastante parecidos. Aquí tengo algo que corregir, no sé en qué me equivoqué. Entonces aquí miren que empezaría el descenso como tal. Y estas alturas deberían irse disminuyendo cada vez en la misma proporción que tenemos acá. A ver aquí, ya. Ya. A ver, aquí tengo que hacer, a ver, perdón, tengo que ir modificando esto. Sí, como ven acá, ya los tengo de esa manera. Sí, bueno, entonces nada más se arrastro acá. Y ahí tendría las alturas como yo les estoy mencionando. Sí, como les estoy mencionando, les estaba mencionando. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Y bueno, aquí también me parece que algo me faltó. Ya, no le bajé acá tampoco. Ya, entonces ahí ya coincidió. No estaba tomando bien las celdas de referencia. Como ven acá ya me coincidió con el cero y a este tiempo. Entonces, ocupando la fórmula, pues vemos que se cumple esto. ¿Sí? Ven aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente lo que hice fue arrastrar los datos. En el de aquí, si yo lo tomo también con esto, si lo arrastro acá, me debería dar el mismo valor. Acá lo estoy haciendo, aquí estoy haciendo algo mal. Ya lo reviso, pero tomen en cuenta que a la altura máxima, pues va a tener el tiempo de la mitad del vuelo, ¿sí? Que son estos datos que yo tengo acá. Y a partir del descenso tendríamos algo como esto. ¿Sí? Entonces, yo puedo graficar esta parte. Entonces, lo que les voy a pedir simplemente a ustedes es que grafiquen esto como tarea. Seleccionan estos dos, se van a insertar, van acá a gráficos de dispersión y ubican este. Cualquiera de esos, con puntos o sin puntos. Tenemos que cambiar los ejes, esto está al revés, por esa razón no se nos ve de esta manera. ¿Sí? Profesor, pero yo por ahí le puedo hacer cualquier prueba que usted me ponga. Yo no sabía que Excel tenía tantas opciones. No hemos visto aproximadamente nada casi. Quiero que este gráfico les quede bien. ¿Sí? Este gráfico nos va a quedar diferente. Tenemos que rotar